qué? Porque no nací de nuevo. O sea, la obediencia nace desde la conversión. Esto que venimos hablando. Yo nazco de vuelta, el Espíritu Santo vive en mí, y yo voy a vivir una vida porque el Espíritu Santo me está guiando. ¿Sí? Y esa vida que yo estoy viviendo va a ser en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. O sea, no es que yo me retengo de no hacer algo. ¿No? Es que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La Biblia nos dice que no debemos de emborracharnos. ¿Sí? Y yo tengo deseos de tomar. Quiero tomar hasta emborracharme. Y yo digo, no voy a tomar porque Dios me dice que no tengo que tomar. ¿No? Ahí yo me estoy aguantando. Ahí no hay cambio de vida. Ahí no hay conversión. ¿Sí? En una conversión, cuando yo soy una persona que tengo el Espíritu Santo en mí, yo no lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es pecado. Porque el Espíritu Santo me da convicción de pecado y que eso no es para mí. Entonces no es que yo me aguanto, ¿sí? Sino que en este proceso de santificación yo me voy alejando cada vez más de eso. Antes que lo que antes a mí me encantaba, que era pecado, yo me voy alejando cada vez un poquito más. ¿Sí? Y automáticamente yo ya no deseo más eso que hacía antes. ¿Por qué? Porque mi vida está cambiando, porque el Espíritu Santo está en mí. Y me voy pareciendo más a Cristo. ¿Sí? Cristo no se emborrachaba. Entonces yo me voy pareciendo cada vez más a Él. No, y yo no estoy acá aguantándome, che, pero qué gana de tomar. ¿Por qué, Señor, no pusiste que sí podemos tomar y que podemos emborrachar? No, porque eso no es una buena noticia. Ahí Dios no nos ha hecho libres. Estamos anclados y somos esclavos del pecado. Pero Jesús, Dios nos dice que ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí? Que Él ya nos hizo libres. Entonces de eso se trata la obediencia. Esa es una verdadera obediencia. No de aguantarme, sino de dejar de hacerlo porque el Cristo me está cambiando. Y yo ya estoy eligiendo no hacerlo. Dice, también expresa la unidad con todos los santos. Efesios 2:19. Es decir, con cada persona en cada nación de la tierra que es miembro del cuerpo de Cristo. Somos todos una gran familia. Pertenecemos a la misma comunidad de fe. Nosotros estamos acá en Morón como nuestros hermanos que están en Afganistán, o están en Irán, o están en la India, que están sufriendo. Y si ellos sufren, nosotros también acá sufrimos, porque ellos son parte del cuerpo. Entonces nosotros desde acá oramos por ellos, para que Dios los libere allá, ¿sí? Para que no pasen por cosas feas, porque ellos también son parte de nosotros. Bien. Dice, es decir, con cada persona en cada nación de la tierra que es miembro del cuerpo de Cristo. El bautismo en agua expresa esto y más. Aunque el agua no es lo que nos salva. Por el contrario, somos salvos por gracia mediante la fe. No por obras, como lo dice Efesios 2, del 8 al 9. Somos bautizados porque nuestro Señor lo ordenó. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es para los creyentes. Antes de ser bautizados, tenemos que creer que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. También debemos creer que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para asegurar nuestro lugar en el cielo. Esto tiene que estar grabado en nuestro ser. Esto es lo que yo creo, tengo seguridad en lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Somos pecadores, necesitamos salvación. No podemos por nuestra cuenta. Creemos que Cristo, Jesús, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él vino y recibió y cargó con todo el pecado del mundo y recibió el castigo, recibió la ira de Dios en Él. Por cada uno, eso que nos correspondía a nosotros, lo recibió Jesús en la cruz. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Eso es nuestra fe. Y tenemos un lugar en el cielo que nos está esperando a cada uno de nosotros. Nuestra salvación está asegurada. Si vos crees a estos relojes que acabamos de hablar,
Tu salvación está asegurada. Ya tenés tu lugarcito, tenés tu casita en el cielo que tiene tu nombre. ¿Sí? Eso está asegurado. Porque vos estás creyendo esto. Por más que hoy peques un poquito más y mañana andes más o menos un poquito con la fe, ya tu lugar está en el cielo. ¿Sí? Porque vos ya creíste a esto que hizo Dios por cada uno de nosotros. Y el que comenzó la obra, la va a terminar. Si hoy andamos medio enclenques, quedemos tranquilos y confiados que nuestro amado Dios va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Cuando nos volvemos a Jesús, pidiéndole que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Nuestra salvación eterna está garantizada y comenzamos a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Si yo les preguntara hoy a ustedes, si Jesús viene hoy, ¿se van al cielo? ¿Ustedes qué me van a responder? ¿Y cómo sabemos si es la voluntad de Él? Pero si estás en obediencia, significaría que vos estás haciendo algo. Por ejemplo, mira, te doy este ejemplo. Si nosotros no podemos, la salvación es un regalo. ¿Sí? Jesús hizo todo el trabajo en esa cruz, como leímos recién, para darnos la salvación. Y nosotros creemos a esto que Jesús ha hecho. Esto te dice lo siguiente. Tenemos que creer que somos pecadores y que necesitamos la salvación. ¿Creemos que somos pecadores y necesitamos salvación? Amén. ¿Creemos que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados? Amén. ¿Creemos que Jesús fue sepultado y en el tercer día resucitó? Amén. Son salvos. Son salvos, porque creyeron. Ya está, tienen la salvación asegurada. Si lo creen genuinamente dentro de ustedes, ya son salvos. Porque de eso se trata. Nosotros no podemos hacer nada, y eso es lo que dice Efesios. No podemos nosotros hacer algo para alcanzar la salvación. No podemos jactarnos de que yo hice algo para alcanzar esa salvación y ganarme mi lugar en el cielo. Todo se trata de lo que hizo Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Efesios. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que nos dice Pablo? Dice, Él nos salvó cuando creímos. ¿Cuando creímos qué? Esto que leímos recién. Somos pecadores, necesitamos salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó el tercer día. ¿Hemos creído esto? Amén. Bien, listo. Jesús nos dio la salvación. Porque hemos creído. Esa es la gracia. Gracia significa favor inmerecido. Y dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dice el Salmo, no hay nadie bueno. No hay ni uno solo bueno, dice la palabra de Dios. No hay ni uno solo que haga una acción buena. Todas nuestras acciones y todo lo que hacemos nosotros está cruzado por el pecado, lamentablemente. Todo está cruzado por el pecado. Nosotros decimos, bueno, pero ayudé a una señora mayor a cruzar la calle, es un acto bueno. No, ese acto está cruzado por el pecado. Y no hay ni un solo acto bueno en nosotros. No hay ni uno solo bueno. Jesús mismo dijo, ¿por qué lo llama bueno? Si no hay ninguno solo. Ni un solo bueno, sino solamente Dios. El ser humano no es bueno. Somos pecadores, necesitamos salvación. Y no hay acciones buenas en nosotros. Porque el pecado nos cruza en todas nuestras áreas. Y ahí está la necesidad de nuestro Salvador. Ahí es donde decimos, si necesito a Jesús.
porque yo no puedo. Porque no puedo, porque peco. Porque estoy cruzado por el pecado. Porque aunque no quiera, mis pensamientos muchas veces están cruzados por el pecado. Y pienso en pecado. Y ahí es donde toma valor mucho más el sacrificio de Jesús. Porque lo hizo Él por nosotros. Siendo nosotros somos eso, unos pecadores. Y no podemos con nosotros mismos. Estamos cruzados por el pecado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por más que nos esforcemos, queramos hacer lo bueno y vivir haciendo cosas buenas, no podemos porque el pecado nos cruza. Pero somos imperfectos. Y ahí vino Jesús a salvarnos. A nosotros que no lo merecíamos. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y el bautismo perdona nuestros pecados? El bautismo es un simbolismo, es una representación. Es como la Santa Cena, por ejemplo. Nosotros en la Santa Cena no comemos literalmente el cuerpo de Cristo, ni tomamos literalmente la sangre de Jesús, sino que es una representación. Ese vino representa la sangre, ese pan representa el cuerpo, pero no es la carne y no es la sangre. Asimismo, el bautismo no limpia nuestros pecados, porque el único que limpia nuestros pecados es Jesús. Él es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. El agua del bautismo es lo que hizo Jesús, que nos limpió. Y que nosotros estamos representando eso. Yo he sido limpiado por Cristo. Y ese agua es la representación de eso, de que yo fui limpiado por la sangre de Cristo. Y así también, como habíamos leído recién, de morir al pecado y nacer una vida nueva. ¿Sí? Es una representación. O sea, no hay nada de literal en el bautismo que nos limpie, el agua nos limpia. Por eso Entonces, por más que nos bauticemos, somos pecadores. somos pecadores. Nunca dejamos de ser pecadores. Cristo viene a limpiarnos del pecado, pero de ese pecado del cual nosotros abrazamos y somos esclavos. ¿Sí? Porque todos pecamos, ya sea de pensamiento, de acción, todos en nuestra vida tenemos pecados. Y en esa relación, No es que seamos todos buenos, pero hay una convicción cuando dijo en la explicación que estuviste dando sobre la cerveza, que aleja del pecado. exactamente, ¿sí? Pero así, en todas las áreas de nuestra vida, siempre hay falencias porque somos imperfectos. Claro. Entonces, al estar cruzados por el pecado, siempre en algo va a haber un pecado. Y como que sale solamente un solo pecado, ya somos pecadores. Entonces, nos va a terminar de santificar Jesús cuando venga. Nosotros vamos en un camino de santificación, pero no vamos a llegar a la perfección. Nosotros morimos y cuando Jesús venga, resucitamos en un cuerpo glorificado, en santificación. Por eso nuestro cuerpo ya no es el mismo, porque nuestro cuerpo es pecador, porque somos todos pecadores. Nuestra carne, nuestro espíritu, todos nosotros somos, nuestra mente es pecadora. Cuando morimos en salvación, ¿sí? Vuelve Jesús, nosotros somos glorificados en un cuerpo nuevo, santos, por completo. Y ahí ya no va a haber pecado en nosotros. Ahí sí ya no va a haber ningún tipo de pecado. Vamos a ser totalmente liberados del pecado. No va a existir más del pecado. Entonces nosotros somos ya de por sí pecadores y por más que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Exactamente. Nueva criatura. Somos nueva criatura. En esto mismo, de que dejamos de ser esclavos del pecado y vamos en este proceso de santificación acercándonos más a Cristo. Pero ese proceso de santificación nunca dejamos por completo el pecado, porque nos vamos limpiando. Es imposible ser perfectos y no tener ningún tipo de pecado. Bien. Vuelvo a leer esto. Cuando nos volvemos a Jesús, pidiéndole que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Nuestra salvación eterna está garantizada y comenzamos a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo.
En ese momento, y de acuerdo a las Escrituras, estamos preparados para ser bautizados. El bautismo en agua es una hermosa imagen de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Puesto que estamos completamente sumergidos en el agua, se simboliza la sepultura con nuestro Señor. Somos bautizados en su muerte en la cruz y ya no somos esclavos de nuestra naturaleza o nuestro pecado. ¿Sí? Es un simbolismo. Porque fíjese esto. Vamos a suponer que llamo la palabra un hospital. Que hay una persona que está postrada y que le quedan días de vida. Y esta persona acepta a Jesucristo. ¿Sí? Y dice, quiero ser bautizado. Y no tenemos la posibilidad de hacer una inmersión completa de esa persona porque está en un hospital, puede hacer conectada a aparatos, ¿no? Entonces, ¿se puede bautizar a esa persona? Sí, se puede bautizar. ¿Por qué? Porque la inmersión es un simbolismo. ¿Qué se puede hacer? Como hacen los católicos, por ejemplo, que solamente le mojan la cabeza al que es bautizado. Ella también bautiza de niños, ¿no? Nosotros no bautizamos a niños. Pero el hecho de la inmersión es un simbolismo. En casos extremos que necesitemos, se puede bautizar solamente con un poco de agua. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy? ¿Sí? Se simboliza la sepultura con nuestro Señor. Somos bautizados en su muerte en la cruz y ya no somos esclavos de nuestra naturaleza o nuestro pecado. Romanos 6, del 3 al 7. ¿Vamos a leer eso? Romanos 6. Del 3 al 7. Dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Es interesante. Nuestro ser pecaminoso, nuestra naturaleza de pecadores, fue crucificada con Cristo en la cruz. ¿Sí? Y perdió su poder en nuestra vida. Ya el pecado perdió su poder en cada uno de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Cuando salimos del agua, somos resucitados simbólicamente, levantados a una nueva vida en Cristo para estar con Él para siempre, nacidos en la familia de nuestro amoroso Dios. El bautismo en agua ilustra también la limpieza espiritual que experimentamos cuando somos salvos. Así como el agua limpia la carne, de igual manera el Espíritu Santo purifica nuestros corazones cuando confiamos en Cristo. ¿Sí? El hecho de que el bautismo en agua no es un prerequisito para la salvación se aprecia de mejor manera en el ejemplo de un hombre que fue salvo y que no fue bautizado en agua, como es el caso del criminal en la cruz. Esto que yo les decía recién, Lucas 23, del 39 al 43. Este confeso pecador reconoció a Jesús como su Señor mientras moría en una cruz junto a Él. El ladrón pidió salvación y sus pecados fueron perdonados. A pesar de que nunca experimentó el bautismo en agua, en ese momento el ladrón fue bautizado espiritualmente en la muerte de Cristo y luego fue resucitado a la vida eterna por el poder de la palabra de Cristo. Los cristianos deben ser bautizados como resultado de la obediencia y por amor a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua por inmersión es el método bíblico del bautismo por causa de su representación simbólica de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Directo? Bien. Continuamos. Ya esto es lo último. Vamos el tiempo. Y dice, ¿cuáles son las responsabilidades de los bautizados?
tenemos responsabilidades como bautizados, ¿sí? Porque estamos expresando algo que interiormente ha pasado en cada uno de nosotros. Dice, veamos las responsabilidades de los que han sido bautizados. En Hechos 2, 41 y 42 dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, es decir, a la iglesia como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá nos deja a claras el pasaje de cómo vive un cristiano después de ser bautizado. Dice, había dos cosas que caracterizaban a aquellos primeros cristianos. En el anterior pasaje destaca las palabras añadieron y perseveraban. Los bautizados, dice uno, los bautizados se añadieron a la iglesia local en Jerusalén. ¿Sí? Esto que leímos nosotros fue el discurso de Pedro después de que los apóstoles reciben ahí el bautismo del Espíritu Santo. Dice que se levanta Pedro lleno del Espíritu y empieza a predicar. ¿Sí? Y 3.000 personas se convirtieron en ese momento. Y esas personas que se convirtieron empezaron a vivir una vida de fe. Y dice que en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, dice, cada cristiano primitivo pertenecía a una iglesia local. Debe ser lo mismo hoy en día. El Nuevo Testamento no habla jamás de cristianos sueltos que andan por todas partes haciendo lo que se le da la gana. Una de las figuras que el Nuevo Testamento usa al hablar de cristiano es de la oveja. Es lógico, pues, que cada cristiano debe pertenecer a un rebaño y estar bajo la autoridad y el cuidado de pastores. ¿Sí? Entonces, no hay cristianos llaneros solitarios. No, yo no puedo decir soy cristiano, me convertí a Cristo, pero no me congrego en ninguna iglesia. Yo vivo mi fe en mi casa. No. ¿Por qué no? Porque no es el modelo que Dios indicó. Dios indicó un modelo de comunidad de fe, de iglesias locales, de un cuerpo, de ovejas, de rebaño. ¿Sí? Eso es lo que Dios estipuló. ¿Para qué? Para que todos nos ayudemos los unos a los otros. Dios reparte los dones a la iglesia y dice, ayúdense los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Ámense los unos a los otros. Lleven la carga los unos de los otros. Y todos juntos vamos a crecer a la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Esto mismo que venimos hablando, ¿sí? Este proceso de santificación, ¿cómo lo logro yo día a día? Con la ayuda de la iglesia local. ¿Sí? Con esta comunidad de fe que Dios determinó para vivir la fe. Entonces todos nos ayudamos entre todos. Todos nos amamos. Todos nos ayudamos en las necesidades, nos acompañamos, lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. ¿Todo para qué? Para todos juntos crecer cada vez más a la imagen de Jesús. Ese es el modelo que Dios determinó. Entonces ese es el modelo que nosotros debemos de seguir, el de una iglesia local. No existe, como dije antes, el cristiano llanero solitario. Debemos pertenecer a una congregación. Sí o sí. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no. Porque lo dice Dios. Y es Dios lo que determinó a él. ¿Sí? Un creyente viviendo juntos en comunidad de fe. Vamos a leer Juan 10 del 1 al 21. El buen pastor y sus ovejas, dice. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Vamos a contextualizar. Jesús le está hablando a los fariseos. ¿Sí? Los fariseos se jactaban de ser la ley, de ser ellos lo que decían, esto se hace, esto no se hace, yo soy los líderes de ustedes. Eso es lo que decían los fariseos. Acá Jesús le está hablando a los fariseos y le está diciendo lo siguiente. Dice, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. ¿Qué le está diciendo los fariseos? Ustedes son ladrones y son bandidos. ¿Por qué? Pues están trepando del redil para hacerse cargo de las cosas, cuando no les corresponde a ustedes. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Sí? Hablando Jesús, hablando del mismo. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil.
Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Es interesante que hay videos donde, por ejemplo, está el pastor con las ovejas, que hay personas que llaman a las ovejas y las ovejas no se mueven. Ahora, cuando el verdadero pastor de ellas, el pastor, le habla, automáticamente las ovejas giran la cabeza. Porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y eso es lo que Jesús está ejemplificando con esto, ¿sí? Nosotros conocemos la voz de Jesús. Y nosotros lo vamos a seguir a él. No a ustedes los fariseos. Dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces le dio la explicación. Te digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, le dicen los fariseos. Pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es dar una vida plena y abundante. Este es uno de los mensajes, uno de los versículos peor interpretados de la Biblia. Nosotros decimos que vino a matar, hurtar y cosas es el diablo. Y acá Jesús lo está diciendo a los fariseos. Ustedes son los que vienen a matar, a destruir y a robar. ¿Sí? Yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Solamente en mí van a encontrar salvación. Eso está diciendo Jesús. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. ¿Me acuerdo que los fariseos hacían todo por plata también? ¿Sí? Ahí querían poder, querían plata. Entonces dice, ¿ustedes que hacen esto por plata? Van a salir corriendo a la primera de cambio. Va a venir el lobo y ustedes van a salir corriendo. Porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Ahí sí hablando de Satanás. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. A los fariseos no les importaba el pueblo, les importaba a ellos ser reconocidos, ¿sí? Como la autoridad. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, hablando de los gentiles. ¿Sí? En ese momento era un contexto judío, hablando de los gentiles. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Sí? A Jesús no lo han matado, sino que Él decidió entregarse para ser muerto. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Fíjense qué interesante, ¿no? Todo lo que nos deja este pasaje acerca del buen pastor. Entonces, necesitamos pertenecer a una iglesia local. ¿Sí? Somos cristianos y vivimos nuestra fe en comunidad, no a solas. Estamos bajo autoridad. ¿Qué significa que estamos bajo autoridad? Que aceptamos la reprensión de nuestro pastor. Aceptamos la corrección de nuestro pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pastor está para llevarnos derechito a las ovejas en el rebaño. ¿Sí? Entonces, el pastor, la función del pastor es adoctrinarnos y llevarnos a donde Dios quiere. ¿Sí? Entonces, Él nos reta. ¿Sí? Porque quiere lo mejor para nosotros. Nosotros estamos bajo autoridad, debemos aceptar la corrección. No podemos decir, no, pastor, no, Rubén, la verdad que lo que está diciendo no tengo ganas de aceptar. Voy a hacer lo que yo quiero. No. Estamos bajo autoridad. ¿Sí? Dios impuso al pastor para que nos guíe. ¿Sí? En tanto y en cuanto el pastor o cualquier pastor esté bajo la orden de las Escrituras. ¿Sí? Como
porque tampoco es una autoridad ciega, ni una confianza ciega, sino que aquel que es pastor debe seguir lo que dice la Biblia. Y esa autoridad la debe ejercer según lo que dice la Biblia. Si no, hay abusos espirituales que pasan en muchas iglesias. Los bautizados perseverarán en la fe cristiana. La palabra clave en estos versículos es perseveraban. Seguían firmes y fieles. Por supuesto, había problemas y dificultades en su vida, como lo hay en las nuestras hoy en día. Satanás estaba muy activo. Sin embargo, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En primer lugar, perseveraban en el aprendizaje de la doctrina. Tenemos que aprender cuál es nuestra doctrina. Tenemos que aprender quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros, qué nos enseña la palabra. De ahí sacamos cosas muy ricas. Y luego perseveraban en la práctica de ella en sus vidas diarias. Algo muy interesante en la iglesia primitiva era que la gente de afuera veía la iglesia primitiva y veía gente intachable moralmente. Y dice que eso convertía a las personas. Las personas que veían de afuera a los congregantes de la iglesia, a la comunidad de fe, decían: wow, mirá estos cristianos, mirá cómo viven. Yo quiero pertenecer a lo que pertenecen ellos. ¿Sí? Y solamente con el testimonio y cómo ellos vivían, la gente se convertía y empezaba a pertenecer a la iglesia. ¿Sí? Ellos perseveraban en la doctrina, en lo que había sido enseñado por los apóstoles. En nosotros viviendo la vida de cristianos con el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es este proceso de santificación, donde nos alejamos del pecado, donde dejamos las obras de la carne, diría Pablo, y nos acercamos a las obras del Espíritu, como está ahí en Gálatas. ¿Sí? Estos dos aspectos de la doctrina cristiana siempre van juntos: el conocimiento y la práctica. La doctrina de los apóstoles ahora se encuentra escrita en el Nuevo Testamento, la única regla de fe cristiana. Esto es importantísimo. La única regla de fe cristiana es la Biblia. No vivimos nuestra fe de experiencias, sino que vivimos nuestra fe conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? No vivimos de relaciones especiales nuestra fe, sino que nuestra fe se rige bajo la norma y la conducta de lo que dicen las Escrituras. No podemos salirnos de las Escrituras. Es la autoridad máxima, porque es la voz de Dios hablando. Y es lo que Dios determinó, y así es. Es como el ejemplo de gente que hablamos de un creyente que viva su fe a solas, ¿no? Uno no puede decir: Dios me reveló un sueño de que yo tengo que vivir mi fe, no tengo que ir a la iglesia, tengo que estar en mi casa viviendo la fe en casa. No, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios determinó en las Escrituras que la fe se vive en comunidad. Entonces, ¿qué tiene más poder? ¿Lo que Dios me muestra en un sueño, con una visión, o lo que dicen las Escrituras? Lo que dicen las Escrituras. Es la palabra segura, es la profecía segura, dice Pedro en su carta. Es la profecía segura.